¿Qué tal? Hoy nos vamos a sumergir en un texto antiguo, pero que tiene una fuerza increíble, el segundo libro de los Macabeos. Pero ojo, no lo vamos a ver como una simple crónica de guerra, sino como lo que es en realidad, una historia espiritual profundísima sobre la fe, el sacrificio y sobre todo la esperanza. Y bueno, para entrar en materia, lo primero es aclarar una confusión muy común. Segundo de Macabeos no es la secuela de Primero de Macabeos, no, son obras totalmente independientes, mientras que el primer libro es una crónica de guerra, digamos, más política, con batallas, estrategias. El segundo libro nos lleva a un campo de batalla completamente distinto, el del espíritu humano. Este libro, que originalmente se escribió en griego, es en realidad el resumen de una obra mucho más grande. Y su objetivo no es solo contar lo que pasó, no, su meta es formar una conciencia espiritual. Busca demostrar el valor eterno de la fidelidad. Fidelidad a las convicciones, a Dios, incluso si eso cuesta la propia vida. Para entender de verdad la intensidad de este libro, tenemos que viajar en el tiempo, hasta el siglo II a.C. Hay un rey griego seleucida llamado Antíoco IV Epifanes, y él tiene un objetivo muy claro: imponer por la fuerza la cultura griega, la cultura helenista, sobre el pueblo judío. Quería básicamente borrar su identidad. Y esta imposición fue brutal, muy directa. Los decretos del rey atacaban el corazón mismo de la fe judía. Imaginen esto: observar el sábado, seguir las leyes sobre la comida, mantener las tradiciones. De repente, cada pequeño acto de fe se convirtió en un acto de rebelión, y se castigaba con la muerte. La situación, pues, no podía ser más extrema. Y esto nos lleva a la pregunta central que plantea el libro. Una pregunta que, la verdad, resuena a través de los siglos. Ante una presión tan absoluta, ¿qué es más importante? ¿Sobrevivir a cualquier costo? ¿O mantenerse fiel a los propios principios, a la propia conciencia? Y es aquí donde Segundo de Macabeos ofrece una respuesta radical, transformadora. Propone una forma completamente nueva de entender lo que es la victoria. En esta guerra espiritual, ganar no significa sobrevivir físicamente, significa mantenerse fiel. La verdadera victoria se encuentra en el sacrificio. Entonces, el punto clave aquí es entender qué significa fidelidad en este contexto, porque no estamos hablando de una creencia privada silenciosa, para nada. La fidelidad en este libro es activa, es una postura pública, es valiente, es la lealtad consciente a Dios justo frente a un poder que exige traición. Y esto, claro, lo cambia todo. Bajo esta nueva perspectiva, el sufrimiento deja de ser una tragedia sin sentido y se transforma en una ofrenda voluntaria. La muerte por defender la fe ya no es una derrota, no, sino el testimonio más poderoso de todos. Ahora pasemos a las historias humanas que ilustran esta idea de una manera, brillante. Porque el libro no se queda solo en la teoría, nos muestra a personas de carne y hueso que vivieron esta realidad hasta las últimas consecuencias. Primero tenemos a Eleazar, un respetado escriba ya anciano. Le ofrecen una salida que parece fácil. Solo tiene que fingir que come la carne prohibida. Con eso salva su vida. Pero él se niega. Su decisión no es un acto de desesperación, sino un sacrificio deliberado, moral, casi pedagógico. Muere para dejar un ejemplo de integridad a las generaciones futuras. Pero la historia quizás más conmovedora, más fuerte, es la de una madre y sus 7 hijos. Uno por uno, son torturados y asesinados frente a ella por negarse a desobedecer la ley. Y en medio de ese horror que es indescriptible, ella no los incita a rendirse, sino a que permanezcan firmes. ¿Y de dónde saca esa fuerza? De una convicción inquebrantable en la resurrección. Y esto es clave. Su sacrificio no es un salto al vacío. Está directamente anclado en una fe profunda en que Dios es justo y que la muerte no es el final. Esta es, de hecho, una de las contribuciones teológicas más importantes del libro, esa esperanza clara y firme en una vida más allá de la muerte. Entonces, ¿qué nos deja toda esta narrativa tan intensa? ¿Por qué sigue importando hoy en día? Vamos a sintetizar sus lecciones espirituales, las que son fundamentales. El libro nos deja con una visión espiritual muy completa. Primero, que la lealtad tiene una recompensa eterna.
Segundo, que la justicia de Dios, al final, va a prevalecer sobre la tiranía de los hombres. También nos propone que el sufrimiento puede ser un camino de purificación. Y por último, que el testimonio de los que fueron fieles es lo que fortalece a toda la comunidad. Si tuviéramos que resumir todo el mensaje del libro en una sola frase, yo creo que sería esta. El sacrificio hecho por fidelidad a una conciencia limpia no es una pérdida. Es en realidad una siembra para la eternidad. Y así, este texto tan antiguo nos devuelve la pregunta. Aunque la mayoría de nosotros no enfrenta una persecución física como esa, el dilema de la fidelidad sigue muy vigente. En las decisiones de todos los días, en la coherencia entre lo que se cree y lo que se hace, en esos valores que no son negociables, la pregunta resuena. Hoy, ¿qué significa ser fiel?